Bueno, ahora sí continuamos entonces después de haber hecho todo el repaso de la clase anterior, vamos a continuar con un teorema clásico y recontra importante en cálculo 1. Es uno de los teoremas como más importantes con los que uno tiene que recordarlo y que lo va a llevar a lo largo de todos los cálculos que va a realizar a lo largo de la carrera. Este teorema es sumamente importante porque es el que liga el concepto de derivabilidad y de continuidad de una función en un punto. Y es un teorema que, por alguna razón, no sé cuál es, lo dicen a veces mal. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener en cuenta bien cómo se lee y qué dice. El teorema dice, si yo tengo una función que es derivable en x igual a a, entonces la función es continua en x igual a a. Es decir, derivable implica continua. Ustedes acuérdense así, derivable implica continua, derivable implica continua. Una función es derivable en x igual a, entonces tiene sí o sí que ser continua en x igual a. Vamos a demostrarlo. Con esto del dibujito de la implicancia, quiere indicar bien eso, ¿no? Hay una ida en esta conclusión. Y este teorema hay que demostrarlo, y es clásico demostrarlo, y es clásico que en algún examen de teoría aparezca. Así que todo el mundo seguro lo estudiará, ¿no? No va a ser un teorema que uno vaya a dejar de lado y va a decir, me arriesgo a que no me lo tomen. Ni se les ocurra, ¿no? Capaz que no se los tomo, pero puede pasar. Vamos a ver la demostración. Yo tengo en claro que conozco que la función es derivable, o sea que esto para mí es un dato. Y tengo que mostrar que la función es continua, o sea, esto es lo que tengo que demostrar. Entonces lo dejo en claro. ¿Qué cosa tengo que demostrar? Que es continua. ¿Y qué significa demostrar que es continua la función en A? Significa mostrar que el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Donde el dato que tengo es que la derivada en a existe. Que me digan que la derivada en a existe, me están diciendo que existe el límite del cociente incremental, específicamente cuando yo me paro en ese puntito x igual a a. Y decido, por una cuestión de comodidad en cuanto a lo que voy a escribir a continuación, escribir la derivada con esta definición, no la del límite cuando h tiende a 0. Lo podría hacer, ¿eh? No es que haya un problema con eso, pero me parece que esta es la versión que mejor se acomoda para que se entienda mucho mejor la parte de la demostración. Entonces, esto es lo que yo tengo que mostrar, que esto es lo que sucede. Y lo que sí sé es esto, que cuando yo haga el límite cuando x tiende a de este cociente, f de x menos f de a sobre x menos a, este límite existe, quiere decir que esto da un número, y es un número que yo sé que lo voy a escribir de esta manera. Bueno, ahora vamos a la cuestión, ¿cómo lo demostramos, no? Esta primera parte tiene que ver con cambiarle la expresión a f de x, la voy a luquear, de tal manera que llego a una forma de mirarla que me conviene. Y después paso al límite. Todavía no aplico límite. Esto es como una etapa previa. Si yo a f de x le sumo y le resto una misma cosa, no le hice absolutamente ningún cambio, porque es como que yo puedo cancelar esta cosa que sumo y resto, y la expresión que queda es tal cual f de x. Y eso de sumar y restar un mismo número es no cualquier número. Yo no le voy a sumar y restar 2. Le voy a sumar y restar un número a propósito, apropiado para lo que quiero mostrar. Entonces el número que vamos a elegir es f de a. F de x entonces lo puedo disfrazar como f de x menos f de a más f de a. Es como que yo digo, después tacho, me queda f de x.
Y a la vez vamos a agrupar estos dos términos y a este término que queda como entre paréntesis, lo vamos a multiplicar y a dividir por una misma expresión. ¿No? Si yo a un número lo multiplico y lo divido por un mismo número, es como que estoy disfrazando el 1. Si yo tengo A es lo mismo que A por 2 sobre 2, porque total, cancelo el 2 con el 2 y me termina quedando A. Lo mismo si lo que hago es a multiplicarlo por una expresión y la divido por la misma expresión. Simplifico y me queda la expresión de A. Esa expresión, que en este caso me resulta conveniente, es x menos A. Multiplico y divido por x menos A. Y este f de A que queda ahí como rezagado, pero que participa en este look distinto que le estamos haciendo a f de x. Cuando llego a esto, a pesar de que uno dice, ¿para qué hice semejante cambio? Es el cambio que necesito. Porque no me olvido que yo tengo que mostrar esto. Vamos a ver qué pasa. Entonces ahora digo que voy a calcular el límite cuando x tiende a de f de x. Y en el lugar de f de x voy a poner esta última versión en la que disfrazamos un poquito la presentación de f de x. Cuando veo esto, tengo una suma de términos. Y en este primer término, a propósito, puedo ver esta fracción multiplicada por esta expresión. Entonces aplico las leyes de los límites. Como acá tengo una suma, el límite de una suma es la suma de los límites. Y como en este primer término puedo ver que tengo un producto de expresiones, el límite de ese producto de expresiones lo voy a escribir como el producto de los límites. Entonces me encuentro con estas cuentas, todas acá por separado. Límite cuando x tiende a de este cociente incremental, sé que existe, porque ese es el dato que tengo, la función es derivable. ¿Cuánto es? No sé exactamente el número, pero es un número. Número que yo lo voy a escribir como f'(a). Y lo voy a multiplicar por el límite cuando x tiende a a de x menos a. Cuando reemplazo la x por a, obviamente a menos a es 0 y esto es 0. Más límite cuando x tiende a de f de a. F de a es una constante. No hay una x acá dando vueltas en donde yo tenga que estar reemplazando la x por la a. Entonces es como si tuviese el límite cuando x tiende a de 8. El límite es 8. Límite cuando x tiende a de pi. Pi es una constante. Entonces el resultado de este límite es esta constante. Como esto estoy segura que es un número, porque el límite del cociente incremental existe, no importa cuánto valga, pero es un número, número por 0 es 0, 0 más f de a es f de a, y concluyo entonces que el límite cuando x tiende a de f es exactamente igual a f de a. Por lo tanto, se puede concluir de esta manera que f es continua en x igual a a. Y listo. Así es como uso el dato de la derivabilidad de la función de manera conveniente para mostrar la continuidad de la función. Este es uno de los primeros teoremas por ahí súper importantes relacionados con derivada, porque es el que liga derivada con continuidad. Profe, Sí. perdón, ¿por qué ahí multiplicaste por 0? ¿A dónde? Ah, por esto, porque este límite, acá en la expresión de la función, la x aparece. Entonces hago reemplazo directo. Aparece la x acá y la reemplazo por a. A menos a, 0. Ah, listo. ¿Está bien? Este límite es 0. Este límite es el que yo llamaría f' en a. ¿Por Y qué te este da F límite, prima en A? ahí estamos. Profe, ¿Estamos? ¿por qué O da sea, F prima en A? ¿a dónde f' en a? En el primer término. Sí, ahí está, f' en a. Y acá también. ¿Pero por qué?
Y a ver si hay alguien que le puede contestar eso. Porque es la pendiente. O sea, la derivada en A es igual al límite cuando x tiende a A de eso. Bien, en realidad es porque el dato que yo tengo, fíjate que no te olvides que yo al principio te dije cómo era el tema de los datos que yo tengo. Como el dato que yo tengo es que la función es derivable, me está dando a entender a mí que cuando yo vaya a escribir el límite del cociente incremental de la función f en A, ese límite existe. Y ese límite, como existe, tiene derecho a ser llamado f' en A. Entonces, cuando planteé el límite del cociente incremental, que yo te dije es la segunda versión, no es la del h tendiendo a 0, yo tengo dos versiones para usar al momento de calcular una derivada, digo, este límite lo escribo con esa segunda versión y sé que voy a poder escribir que eso es igual a f' en A, un número. ¿Está bien? No sé quién. Sí. La voz la Sí, reconozco, ahora pero no me entendí. acuerdo del nombre. Aramis, fui yo. ¿Está? Sí. Bueno. Dije, acá hay una ida. Si f es derivable en x igual a a, entonces f es continua en x igual a a. La pregunta que va a venir a posterior es si vale la vuelta. Cuando digo vale la vuelta, me pregunto si esto es cierto. Si tener que la función es continua en x igual a a implica que la función tiene que ser derivable en x igual a a. Continuidad. ¿Me asegura la derivabilidad? No. Continuidad. ¿Me asegura la derivabilidad? ¿Voy a repetir, por favor, la pregunta? Para mí que no. La continuidad de la función en un punto implica saber que la función es derivable en el punto. A mí me suena que no. Bueno, ponele que te suene que no. Mirá la pantalla. ¿Qué Ya está pasó con marcado. esa función? Explícame, ¿qué está marcado? Porque la derivada sería la pendiente en un punto. Y si hay en la gráfica, punto anguloso, creo que se llamaba, creo que no se puede. ¿O no? Que no se puede, que no se puede que. No habría pendiente. Obviamente, acá No yo se te puede calcular la derivada en un punto anguloso. Bien, bien. Entonces yo pregunto, vuelvo de nuevo. Si yo tengo que una función es continua en un punto, ¿implica que la función es derivable en el punto? Ustedes me van a decir, No. no, ya no es creo que no, es no. Que yo sepa que una función es continua en un punto, no tengo por qué concluir que la función es derivable en el punto. Y cuando yo quiero justificar algo que es falso, ¿con qué lo hago? Con un ejemplo. Con un ejemplo, con un contraejemplo, como lo quieran llamar. ¿Y por qué yo a propósito me quedé en esta pantalla? Porque muestra cómo no siempre hay una pendiente para calcular, por lo tanto, no siempre Porque muestra un ejemplo. puede ocurrir esta condición. Porque esa es continua y A tiene ver. el punto anguloso. Bueno, van rumbeado, pero no están diciendo lo que yo quiero. Lo que uno debería decir es, esta función que es valor... A ver. Puede ser que porque, por ejemplo, si va a tener el seno de 1 sobre x, es continua, pero no le puede calcular la... No, ya te fuiste por las ramas. Seno de 1 sobre x. En todo caso, si es continua en su dominio. Hay un dominio que ahí como que no estamos registrando quién es, ¿eh? Siempre que aparezca 1 sobre x, yo abro el paraguas. Digo, ¿para qué dejo yo esto a propósito expuesto para que lo vean? No porque me confundí. Esta función que venían bien rumbeados, esta función que es la función valor absoluto, es recontra continua en R, en cualquier número real. Sin embargo, en particular en 0,
la función no es derivable. Entonces, acabamos de demostrar, porque hicimos todo esto la semana pasada, que la función valor absoluto, que ya sabemos que es recontra continua en R, en particular es continua en 0. Sin embargo, no es derivable en x igual a 0. ¿Y cómo sabemos que no es derivable? Lo hicimos el jueves pasado. El límite del cociente incremental por derecha y por izquierda da diferente, por lo tanto el límite no existe. Entonces, ante esta pregunta, uno va a decir, ¿f continua implica f derivable? Yo voy a decir, no. Y la mejor manera de mostrarlo es con un contraejemplo, que veo que tengo una función continua en un punto y sin embargo la función no es derivable en ese punto. Y es la función valor absoluto, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que venía, si vale el recíproco, es eso de devolver, el recíproco es eso, mirar la implicancia para el otro lado, y la idea es que no vale. La función valor absoluto es continua en 0, pero sin embargo no es derivable. Entonces yo ahora digo esto, perdón que vuelvo para atrás y para adelante. Si esto es lo que yo sé, voy a usar a mi favor la información desde otro lugar. Es cierto que yo no puedo volver. No puedo decir f continua implica f derivable. Pero sí lo que puedo hacer es volver con lo que sería el contrarrecíproco. En lógica, decir A implica B, saber qué pasa A implica saber qué pasa B. Si esto es verdadero, lo que también va a ser verdadero es no B, ay, perdón, fue sin querer, no B implica no A. Vamos a ponerlo así, para que nadie se sienta ofendido. No B implica no A. En este caso, ¿cómo lo utilizo? No continua, f no continua en x igual a A, implica, no esto, f no derivable en x igual a A. Es decir, como está demostrado que f derivable en A implica que f es continua en A, automáticamente lo que está demostrado es esto, lo que se llama el contrarrecíproco. F no continua implica f no derivable. En aquel punto donde la función no había sido continua, chau, suficiente para decir que ahí no va a ser derivable. No tengo la necesidad de hacer límite del cociente incremental. Si yo ya vi que no era continua, no va a ser derivable. Esa es la manera astuta de poder utilizar este teorema en una versión acomodada. Entonces, bueno, es común que cuando uno trabaja con este tipo de situaciones de derivabilidad, solamente se les presenten ejemplos gráficos y uno con solo la gráfica, no tiene la ley, podría ver si en algún punto la función tiene algún tipo de problema de no derivabilidad. Y estos son como clásicos ejemplos visuales de gráficas que se corresponden con funciones que en algún punto no son derivables. Entonces, en el primer caso, tengan esto siempre como referencia. Van a trabajar con muchos ejercicios gráficos nada más. En este caso, la función en x igual a A no va a ser derivable porque tiene lo que se llama una esquina, un pico o lo que nosotros habitualmente llamamos un punto anguloso. Ese tipo de situaciones se corresponden con seguramente situaciones en las que al momento de calcular el límite del cociente incremental, ese límite no existe. En este punto, x igual a la función, ¿por qué no es derivable? Porque tiene una discontinuidad. Recién dijimos que esa era la versión acomodada, que también es valedera, que si la función no es continua en un punto, entonces la función en ese punto no va a ser derivable. En este caso, la situación de la discontinuidad está planteada por un salto finito.
Pero podría ser una discontinuidad de las que nosotros llamamos evitables también, ¿eh? Podría haber pasado algo así. Y qué sé yo, el puntito por acá tampoco es continuo. En el punto tampoco va a ser derivable. Y otra situación por la que la función podría llegar a ser derivable, recordando un poco el ejercicio de la raíz de x, es la posibilidad de que la gráfica de la función tenga una recta tangente vertical. El límite del cociente incremental le va a dar o más infinito o menos infinito, dependiendo de cómo sea. En este caso, le va a dar menos infinito. Perdón, Sí. una consulta. ¿Cuál es la definición más exacta de punto anguloso? ¿O cómo en sí me doy cuenta de que es punto anguloso? Sería el caso en el cual, vos cuando, te lo tengo que decir con el álgebra, digamos, el punto anguloso surge cuando vos planteás el límite del cociente incremental, por derecha y por izquierda, los dos existen, pero tienen números distintos. Ah, ok, gracias. Esa sería la idea del punto anguloso. Esa sería la idea. Profe, Pero gráficamente se ve como estaba ahí. Sí, así o si no, bueno, te puedo hacer como un montón de otras situaciones, qué sé yo, algo así y algo que haga así. Esto no sé si es tan anguloso, pero lo que hay es un cambio repentino de pendiente. Eso también es un pico, un punto anguloso, una esquina. profe, Sí, siempre que el cociente incremental de infinito menos infinito, ¿significa que va a existir una tangente vertical? sí, Ah, sí, sí. Ahora vas a ver un poquito más ampliado eso en unos ejemplos que te voy a aportar. Porque estamos pensando en que me estoy acercando de los dos lados con la misma característica, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea. Bueno, aclaremos un poco, dice. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces una función tiene derivada en un punto si las pendientes de las rectas secantes que pasan por el punto P y por otro cercano, esas pendientes se aproximan a un número. Es lo que nosotros ya sabemos cuando nos parábamos en un punto. A este lo llamábamos P, a este lo llamábamos Q, y este es el que se iba a acercar cada vez más a P, y en eso íbamos a tomar siempre las pendientes de las rectas secantes. A medida que Q se iba acercando cada vez más a P, íbamos viendo el valor de las pendientes de estas rectas secantes. Si el límite de esas pendientes de rectas secantes existe, a ese numerito lo llamo la derivada. Si esas secantes no tienden a una posición límite o se vuelven verticales, que puede pasar, esa derivada no existe. En consecuencia, esa no existencia del límite tiene que ver con la suavidad de la gráfica de la función en las cercanías del punto. Que es un poco lo que ya habíamos dicho en alguna oportunidad. Cuando yo tengo la gráfica de una función, y en este punto la función es derivable, y yo puedo trazar la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, si este es mi puntito en el cual yo estoy parada, a f de a, si yo de esta zona hago un zoom, y a estas dos gráficas yo las hago de colores diferentes, en algún momento tanto va a ser el zoom que muy cercano al punto AF de A, no podría identificar a las dos funciones porque es como que se mezclan de tal manera, son tan parecidas que no voy a poder individualizar una de la otra. Eso es un poco esa suavidad de la que se está hablando. Por eso se usa la recta tangente muchas veces en proceso de aproximación, que es lo que vamos a ver más adelante, más cerca del final del cuatrimestre. Pero cuando esa suavidad no se da, digamos, es porque alguna de las situaciones gráficas que les voy a mostrar sucede. Es ampliar un poco esto que acabamos de decir, que esto es captura tal cual del Stewart, lo podemos ampliar un poquito más. Por ejemplo, ¿cuándo no sería suave una función, la gráfica de una función en un punto? Cuando justamente aparece
que la función no es derivable, es eso. Pero sí, diferentes situaciones por las cuales la función puede no ser derivable. Acá este dibujito es parecido al que yo intentaba hacerte recién, cuando alguien me preguntó qué hice este dibujito por acá. Bueno, en este punto la función tiene como ese punto raro, que puede ser llamado de esquina, un punto anguloso, un pico, en donde la función, por ejemplo, en este caso viene como lineal de un costado y en el otro nada que ver. Algo así. Entonces, si este es mi punto, lo que estoy viendo es, me voy acercando por puntos Q cada vez más a P, en los cuales voy a ir trazando estas rectas secantes y voy a ir viendo las pendientes de estas rectas secantes. Y después estos puntos Q pueden venir desde el lado de la derecha, por acá, por acá, por acá. Entonces me doy cuenta que si ese punto Q que está a la izquierda de AP se acerca cada vez más a P, las pendientes tienden a un cierto... Bueno, no era tan lineal esto, parecía lineal. Tendría que hacerlo mejor ese dibujito. Las pendientes tienden a un número que no va a ser el mismo, como número final, a el que tiendan las pendientes de las rectas secantes cuando se forman con puntos Q que vienen desde la derecha. Algo así hacía la gráfica. No era lineal. Entonces vengo por acá, por acá, por acá en estos puntos Q. Fíjense que estas pendientes tienden como a querer estar en una posición límite que viene por acá, y cuando este punto Q se acerca cada vez más a P, por este lado la posición límite de estas rectas secantes parece ser que es esta. Son dos rectas distintas, dos pendientes distintas. El límite del cociente incremental por izquierda da diferente al límite del cociente incremental por derecha. Los dos son finitos, pero son distintos. Por supuesto, si la función no es continua, en estas dos posibilidades, ¿no es cierto? En la que tenga un salto finito o no, tengo una discontinuidad evitable, pero, bueno, el no ser continuo hace que fíjense qué pasa, ¿no? A medida que yo, en este caso particular, me voy moviendo con puntos Q que están a la derecha de este punto P y voy trazando las pendientes de estas rectas, van tendiendo un valor que nada tiene que ver con este. Estas son todas dependientes negativas, estas son todas dependientes positivas, pero bueno, la función evidentemente ya no era continua, así que ni me preocupo en calcular el límite del cociente incremental. No era continua, entonces no es derivable. Y esta situación, podríamos llamarla también, se puede llamar cúspide, pero en general decimos punto anguloso de manera genérica en todas estas situaciones raras. Fíjense qué pasa, y la función hace algo así. Entonces, parada en este punto P, problemático, digo, bueno, ¿qué pasa si yo me voy acercando por puntos Q que están a la derecha? Y voy trazando las rectas secantes y voy obteniendo esas pendientes. Todas estas, esta, ¿qué tipo de valor de pendiente van teniendo en signo? Negativas. Claro, negativas por el tipo de inclinación, que a medida que Q se va acercando cada vez más a P, la tendencia de esa recta es a ser vertical. En este caso, cuando este Q viene desde el lado de la izquierda, las pendientes de todas estas rectas ahora son todas positivas, 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 positivas. El límite del cociente incremental de ese lado tendería a infinito. Del lado de la derecha tendía a menos infinito. Son distintos en características. Lo que sucede ahí es que entonces tengo ese puntito anguloso. Y en este caso, muy particular, parada en este punto, ahí sí tengo la posibilidad de hablar de una recta tangente que es vertical, porque en este caso la tendencia, tanto desde la izquierda como desde la derecha, es con la misma característica. Parada en el punto P, en estos puntos Q, que a medida que se van aproximando cada vez más a P, todas estas rectas tienen pendiente negativa. El límite va a tender a menos infinito.
para estos puntos Q que ahora están a la izquierda de P, y voy trazando estas rectas secantes, las pendientes de esas rectas secantes también son negativas, y el límite ahí va a tender a menos infinito. La característica desde los dos lados es la misma, en ese caso tengo una recta tangente vertical. Acá lo que tenía era una característica diferente. De un lado tendía a más infinito, del otro lado tiende a menos infinito. Características distintas, totalmente distintas. Este es como que se asemeja a la característica del punto anguloso, pero en realidad el punto anguloso que es este es el que tiene los límites laterales, los dos finitos y distintos. Bueno, un poco más detallado todo, de situaciones, ¿no? En este caso dice, la gráfica tiene una recta tangente vertical, dando lugar a que la pendiente se tiende a infinito a ambos lados o a menos infinito de ambos lados. Bueno, un poco ya con todo esto estaríamos casi terminando la sección 2.8. Para terminar esta sección 2.8, me quedó todo sobre el final, tendríamos que avanzar un cachitín más en este PDF. Poquito. En la sección 2.8 se trabaja también el concepto de derivada de orden superior. ¿Qué es esto de derivada de orden superior? Bueno, esto era un recordatorio. La idea es... no quería eso, perdón. Le hice el lío a la compu. Yo tenía una función f, y de esa función f aprendí a calcular una nueva función que la llamé la función derivada. Entonces ahora lo que obtuve fue una nueva función. De esa nueva función digo, bueno, es como un volver a empezar. De esa función me puede interesar a mí, de ella, calcularla su derivada. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es derivar a la derivada de la función. Entonces, si yo voy a la definición a partir del límite del cociente incremental, la derivada de la función sería el límite del cociente incremental de la función que pongo acá. Entonces, la derivada de la derivada es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental de la derivada. Nosotros habitualmente lo que vamos a hacer es notarlo de esta forma, f'', como está escrito acá, f'', que sería lo que nosotros llamaríamos la derivada segunda de la función, ¿no? Cuando ahora tengo la derivada de la derivada, esta va a ser la notación que habitualmente vamos a usar para hablar de la derivada segunda. Y la verdad es que lo cierto es que acá vuelvo a tener una función. Función que ahora nos pusimos de acuerdo y la vamos a anotar de esta manera. ¿Qué puedo querer hacer entonces con esa función otra vez? Volver a sacarle la derivada. Volver a querer calcularle la derivada. Entonces, a ella, que ya era la derivada segunda de la función original, le puedo querer calcular la derivada. Que a partir de la definición, yo tendría que decir que esto es el límite de lo que sería el cociente incremental de la función derivada segunda. F'' en x más h menos f' en x sobre h. Y así puedo estar toda la tarde, ¿eh? Y seguir hasta mañana. Bueno, la notación para nosotros en este caso va a ser esta.
f', prima, prima. Ahora, uno se preguntará, ¿y si derivo 10 veces? ¿Voy a poner prima, 10 veces? Un desastre. No, no es la idea. Esto de poner 2' o 3' es hasta la derivada tercera. Nada más. Cuando uno hace la derivada cuarta o la derivada quinta, uno podría llegar a usar, bueno, está acá en la derivada tercera. Por ejemplo, para la derivada cuarta, uno podría decir así, como si estuviese usando números romanos. La derivada quinta. Pero cuando yo también, la derivada es muy grande y el número romano es espantosamente grande, con todas las letras que usamos, la forma más establecida al momento de calcular lo que nosotros llamaríamos la derivada enésima, que sería derivar n veces a la función, es esta. Es poner f, y acá, en el lugar de antes que poníamos el primita, entre paréntesis, ponemos el número que identifica el orden de la derivada que se está haciendo. Entonces, si yo pongo f, y acá arriba pongo 10, estoy dando a entender que a la función f la estoy derivando 10 veces. Y esa va a ser la ley que voy a encontrar cuando derive 10 veces a la función f original. Y estas son también notaciones aceptables al momento de derivar n veces a la función. Fíjense acá con esta notación de los diferenciales, cómo queda la notación. Esto es notación. Es la d con esta n, y es la x acá con la n. La derivada enésima de y respecto a x. Derivada enésima de f. Así que si yo, por ejemplo... no, este no era el mismo punto. Si yo, por ejemplo, volvía al PDF anterior, ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos haciendo cálculos de derivadas. Entonces, por ejemplo, de esta placa donde teníamos las 3 funciones, yo podría haberles pedido no solo la primera derivada, sino que hasta les podría pedir volver a hacer la derivada de la derivada, o sea, la derivada segunda. Y con lo que yo sé hacer acá, yo solo podría plantear el límite del cociente incremental. Nosotros hicimos el planteo de cómo calcular la derivada de esta función, y la derivada de esta función nos había quedado menos 2x más 3. Habíamos hecho todo el análisis de la función f tiene como dominio todos los reales, la función derivada igual, y ahora a esta, a mí me puede llegar a interesar volver a derivarla. Voy a tener que hacer el límite del cociente incremental para la función f'. Bueno, no va a ser la idea que me querías preguntar. ¿Cuál es la función de derivar la derivada? Mirá, primero que es natural pensar si yo lo que tengo es una función y me enseñaron a derivarla y obtengo una nueva función, es como que la meto en una maquinita el resultado de nuevo. Digo, bueno, a ver qué pasa si la vuelvo a derivar. ¿Hay algún problema? No, total es una nueva función, veré qué es lo que me queda como la derivada de la función. Ahora, volver a derivarla, que aparecería la derivada segunda, tiene una aplicación, ya la vas a ver en cálculo 2, que tiene una aplicación concreta en cuanto a información que me brinda de la función f original. Porque lo que te va a interesar más adelante, por ejemplo, es graficar una función. Pero no de las funciones que estamos haciendo ahora, que la estiro, la comprimo, la corro, otro tipo de funciones más complicadas que vas a tener que hacer un estudio, identificar características para poder plasmarlas después en la hoja, en la carpeta, en donde estés. Y hacer la derivada segunda me va a dar información certera de cómo se comporta la función. Y siempre pensar en una derivada es básicamente ver una forma en la que varía la función en relación a la variación de la variable. Es una razón de cambio. Y esa segunda derivada, por ejemplo, pensando
en situaciones concretas de una función que trabaje, por ejemplo, con la trayectoria de una partícula. Yo tengo una función que en mi caso estaría representando la trayectoria de una partícula. Entonces yo pongo f de t, posición de la partícula al tiempo t. Si esta es una función posición, cuando calcule la derivada de la función posición, ¿qué obtengo? Otra función. ¿Y quién es en esta interpretación? F. Puede ser la velocidad. O sea, en la distancia que recorre te daría la... Esto sería la posición de la partícula instante a instante. Cuando la función con la que trabajo representa la posición de una partícula instante a instante, la derivada de la posición es la velocidad. Y si a mí se me ocurre hacer f'', ¿qué representa en esta circunstancia la segunda derivada? La La aceleración. velocidad al cuadrado. La aceleración. Entonces tiene interpretaciones útiles al momento de trabajar en otro campo, en otra circunstancia. A lo mejor ahora uno lo presenta demasiado matemático, pero ya vamos a ir encontrándole todas estas aplicaciones, el por qué calcular una segunda derivada, el por qué calcular una tercera. Pero bueno, en principio hay que presentarlo y después vamos a ir viendo estas aplicaciones que a lo largo de la práctica van a ir apareciendo. ¿Mm? Bueno, además, el conocer las derivadas, yo lo voy a poder utilizar en el último tema que vamos a ver, que es el de polinomios de Taylor. En los polinomios de Taylor van a aparecer la necesidad de calcular varias veces a la función original para armar algo con eso, que ya lo vamos a ver. O sea que ahí también voy a tener la necesidad de calcular la derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Las que necesite, en un punto. Tienen que ver con problemas de aproximación. Bueno, hasta acá, hasta esta plaquita, estaríamos terminando la 2.8. Lo que hacemos ahora es pasar en el libro al capítulo 3. Nosotros en realidad de la materia, en lo que es la unidad 3, ya la empezamos cuando empezamos toda la parte de derivada. Ahora voy a empezar el capítulo 3 de nuestro libro. No, esperen que quiero mostrarles algo. Yo me lo anoté acá porque sabía que me iba a olvidar. Hay un orden de cosas que quería mostrarles en este jam. A ver acá. Esto quería trabajar un poquito con ustedes antes de pasar al capítulo 3 del libro. Yo tengo esa gráfica, no tengo idea de la ley. Sé que es una función definida en el intervalo -2, 3. Y hay algunas preguntas que me hace. Lo voy a hacer en este gráfico y en uno que voy a mostrarles a continuación. Yo les pregunto a ustedes, en este dominio, que es el -2, 3, ¿en dónde es continua la función? En el intervalo -2, 0. Es continua a la derecha de -2 y ahí no es continua. Bueno, pero no habla de continuidad derecha o izquierda. ¿Qué es más? Hablando de eso, hasta yo podría poner acá el intervalo abierto. Continua, no dice continua izquierda, continua derecha. Continua. Por lo tanto, cuando digo continua, es porque puedo evaluar cómo se comporta la función alrededor del punto. Es continua en su dominio, pues tiene discontinuidades dentro de la gráfica. No. El dominio es este, estamos de acuerdo. Dentro de ese dominio, donde ya tengo la gráfica hecha, ¿dónde es continua? De 0 a 2 también y de 2 a 3. Bien, pero cuando voy al 0 lo esquivo, y cuando voy al 2 lo esquivo. ¿Tá? En todo caso, si quieren lo podemos escribir así.
La función es continua este es el intervalo menos 2, 3. Creo que el libro deja la posibilidad de hablar de los extremos cuando el intervalo es cerrado. Ahí estoy medio. Es continua acá. Menos 2, 3, menos el 0 y el 2. Son estos dos lugares problemáticos, ¿no? El 0 y el 2. En el resto es continua. No tendría ningún problema. Y cuando estoy hablando de continua, en todo caso, si yo dejo los corchetes, es porque estoy dando a entender que como justo es un intervalo cerrado, que sea continua en menos 2, es que es continua a derecha porque no le queda otra opción, y en 3 es continua a la izquierda porque no le queda otra opción. Digamos, entendiendo eso, lo puedo dejar cerrado ahí. Y en 0, ¿por qué no es continua? Porque tiene Porque una hay un salto discontinuidad. finito. Tiene un salto finito, bueno. ¿Qué tipo de discontinuidad sería? Inevitable. Inevitable. Bueno, ahí dice de salto finito. Lo que sí tienen que decirme para mostrar que no es continua, no es decirme tiene un salto finito nada más. Cuando ustedes vayan a trabajar en un ejemplo concreto donde yo les voy a dar una ley, ustedes lo que me van a decir es que los límites laterales dan distintos. Entonces me van a calcular en 0, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función con la que estoy trabajando, este límite da 0. Y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función me está dando 3. Entonces no existe el límite. Entonces menos va a ser continuo. Entonces no existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Por eso no es continua. Y si tuviese que preguntar qué es lo que pasa en 2, ¿por qué no es continua? F en 2 es distinta al límite de la función en 2, cuando Bien. x tiene 2. Ahí en ese caso lo que puedo entender es que el límite sí existe, no sabría bien cuál es porque a propósito anda por acá, es un número más chiquito que 3, no sé cuál será, pero no coincide con lo que vale la función en el punto. Bien, esa sería un poco la cuestión, no viene ahora el caso porque no era esa parte en la que yo quería focalizar ahora, pero es lo que deberían escribir, por ejemplo, en un parcial si se les pide justificar, ¿no? Apartado B. En donde la función es continua, pero no derivable. Es continua, pero no derivable. En menos 1. ¿En dónde? Menos Sí. 1. Menos ¿Por qué? 1. Porque. ¿Por qué no es derivable? Porque continua estamos de acuerdo, lo dijimos acá arriba. Porque hay un punto anguloso. Eso. Exacto. En x igual a 1, evidentemente, menos 1, es continua, pero no es derivable por uno mirar que es un punto anguloso, ¿no? Eso no lo puedo decir en un parcial, ¿eh? ¿O ¿Qué es cosa? válido? Que Es válido porque no te estoy dando la ley. Ah. Cuando te dé la ley, no. Me tenés que hacer los límites del cociente incremental. Ok. Ahí sí. Claro, y si me dan distinto es porque sí o sí tiene que haber un punto anguloso. Sí. O sea, sean infinito, pero opuesto. No, en ese caso habría que ver qué es. Claro, bueno, sí. O más infinito y menos infinito de un lado. Eso sería, como es que decía, un pico. Es lo mismo, punto anguloso. ¿Y qué pasa donde ni continua ni derivable es? En 0. En 0 obviamente no es continuo y por lo tanto no va a ser ni derivable. ¿Y en dónde más? Y en 2. Y en 2. ¿No? En el C, x igual a 0, x igual a 2. Bueno, y acá otro parecido. Cambio la gráfica, pero vuelvo a preguntar lo mismo. ¿En qué puntos la función parece, porque es en función de lo que veo en el dibujo, ¿no? Es continua? De menos 3 a 3. Ahí sí. Menos 3 a 3. Perfecto. ¿Dónde parece que es continua, pero no derivable? 0. En x menos 2 y en x2. Claro. En Y en x 0 igual a 2. Ah, ¿no? porque es un punto anguloso, ¿no? Sí. En 0, ¿no, profe? ¿Y por qué serían 0? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que ves? Ah, no, claro.
Yo ¿No pensé es igual punto que anguloso? No, para nada, no es un punto anguloso. Fíjate que ahí yo podría hasta hacer el trazo de lo que sería una recta tangente sin problemas, sería una recta tangente horizontal. No veo como una cosa marcada como un pico. si tuviera un intervalo abierto no sería derivable, ¿no? Pero si vos decís abierto, quiere decir que acá hago A un un circulito. círculo. Y sí, porque no sería continuo. Claro, yo estaba pensando igual que él hace un rato. No. Hace un rato recién. No, ahí sí no hay problema en cero. ¿Cuál es el problema si es un intervalo abierto al cero? Por eso te digo, sí, a ver, si yo acá tuviese puesto a propósito abierto ahí y cerrado, estaríamos en el caso anterior. Ahí sí seguro que no es continua. En este caso no tengo problema. No sé a lo mejor a lo que te estás refiriendo, porque me parece que no te estoy entendiendo. No, sí, lo explicaste bien. Sí. Bueno. ¿Y que no sea continua ni derivable? En ningún punto. En ninguno. No hay ninguno. Porque la verdad es que es continuo en todos lados. Bueno, ahí podríamos seguir como analizando un poquito la situación. Pero yo pregunto, a ver si acá, en este mismo, voy a ir a propósito, indagando un poquito más. Supongamos que yo me paro en este punto, porque tengo ganas. ¿La derivada en ese punto es positiva o es negativa? Positiva. Negativa. Negativa. Un 50% ahí, ¿eh? Es negativa. ¿Cómo me doy cuenta que la derivada en ese punto es negativa si no tengo idea de cuál es la ley de la función? Porque es decreciente. Bueno, sí. Porque si pegas la recta, va a apuntar hacia Bueno, la claro, yo negativa. me gusta más esa segunda, la primera que me dijo porque es decreciente es correcto, no tengo nada que decir. Pero digo, apuntando un poco a lo que hemos visto, me parece que la mejor forma de justificarlo sería pensar en, si en este punto tengo que hacer el mini trazo de lo que sería, cada vez peor, la recta tangente, que no sería esto que estoy haciendo. Esta recta tangente tendría una pendiente negativa. A ver, díganme un punto en particular de la gráfica de esta función donde la pendiente seguro es positiva. En el 2,1. Entre 0 ¿En uno y podría ser? 1,5. No, alguien me dijo en el 2,1. 2,1. 1,2, perdón. El 1, bueno, ponele, no sé si es 2. El 1, medio como que se va por arriba. Ponele acá, ahí, cachito. Sí, es cierto que si yo hago el mini trazo de la recta tangente, espantoso, pero bien hecho, sería una recta que tiene una pendiente positiva. Exactamente. ¿Dónde tendría, si es posible, encontrar un punto en el cual la pendiente o que la derivada es 0? En unos 5 más o menos, 3. Eso. En este puntito, por acá, Sería por acá. horizontal. Exacto. La recta tangente es horizontal, lo que significa que la pendiente es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada en el punto es 0. Bien. Muy bien. Eso quería que veamos porque después hay muchos ejercicios en los que van a tener que trabajar de esta manera. Viendo gráficamente alguna conclusión. Bueno, vamos a empezar a hacer esto antes de hacer el cortecito clásico de nuestro recreo. Acá ya empiezo con las reglas de derivación. ¿Qué es esto de las reglas de derivación? Yo me voy a empezar a encontrar con funciones que no van a ser fáciles de derivar planteando como lo hemos hecho antes el límite del cociente incremental. O sea, yo sé que la única manera que tengo de calcular una derivada es haciendo eso, límite del cociente incremental. Pero las funciones van a dejar de ser así. Van a ser más complicadas. Voy a empezar a usar, por ahora no, pero voy a empezar a usar funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, las inversas de las trigonométricas.
producto, cociente, composición, un montón de situaciones en las que vayan a ser el límite del cociente incremental. Nadie lo va a querer hacer. Y en la cena te ocupa 2 ojos, Te corto, capaz. Claro, entonces no es la idea pasar por esa instancia cuando empezamos a conocer lo que se llaman las reglas de derivación. A partir de ahora vamos a ir conociendo estas reglas, estos teoremitas, estas fórmulas que me van a permitir a mí calcular derivada de una manera mucho más rápida sin necesidad de hacer el límite del cociente incremental. Hay veces que no nos va a quedar otra, que vamos a tener que hacer el límite del cociente incremental. Pero en la mayoría de los casos vamos a tratar de no. Entonces, pensemos en esta situación. Primera regla. Si yo tengo una función que es constante, la derivada de la función constante es la función nula. La función idénticamente 0 es en la versión que habitualmente va a aparecer en los ejercicios. Si yo tengo f de x igual a una constante, la derivada de esa función es la función idénticamente nula. Cosa que tiene sentido desde una cuestión geométrica, desde una cuestión gráfica. Si yo trazo el dibujo de una función que es constante, en este caso la constante que elegí, una constante positiva, la puse desde el lugar de los valores de y positivo. Esta es la función, esta es f. Si yo me paro acá, en un punto cualquiera de la gráfica de la función, digo, si tuviese que hacer un mini dibujo de lo que sería la recta tangente a la gráfica de esta función en este punto, ¿cómo hago la gráfica de esa recta tangente? Coincidiría con la gráfica de la función, sería horizontal. Sí, señor. Exactamente eso. Tendría que hacer un dibujito. Voy a poner otro color para que se vea un cachito. Lástima que esto lleva tiempo ahora. Le voy a cambiar una sola vez de color, si me deja. No tiene ganas. Chau. Bueno, nada. Haría un dibujito así chiquitito, horizontal. ¿Cuál es la pendiente que tiene la recta ahí chiquitita horizontal? 0. 0. Vengo por acá. Otro punto. Digo, a ver, tengo que hacer el mini trazo de la recta tangente a la gráfica de la función. Y la función original es horizontal. Y en este punto haría un trazo pequeñito de una recta horizontal. ¿Cuál es la pendiente que tiene? 0. 0 de nuevo. Digamos, es como que resulta natural este resultado, como que tiene sentido, fantástico. Hay que demostrarlo independientemente de este dibujo. Entonces, por supuesto, para demostrarlo, tengo que apelar a lo único que conozco, que sí o sí es el límite del cociente incremental. Entonces, para demostrar las reglas, tengo que caer en el límite del cociente incremental. Una vez que la regla está demostrada, la uso. Y chao. ¿No? Entonces, bueno, vamos a mostrar eso. La función es esta, parto de esa función. Yo sé que para calcular entonces la derivada, esta va a ser la única que voy a demostrar, el resto ya les dije, les voy a hacer grabaciones de las demostraciones de las otras reglas como para hoy no ocupar espacio de la clase en eso. Voy a plantear el límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 de... Esta es la función, ¿eh? ¿Cómo voy a reemplazar para esta función a f de x más h? ¿Qué voy a poner acá? Si esta es la función. C. F en C más H menos F en C. No, Sería C más H menos C. no. C menos C sobre H.
increíble cómo confunde haber puesto el x más h acá para que me respondan eso del el más h como que lo quieren meter en algún lado. A ver, si la f de x es c, yo les pregunto, f en 1 ¿cuánto vale? Sí, F en 3, también sí. f en raíz de pi, 9. Ah, mentira. miren, roja le voy a sacar. C, o sea que f en x más h es c. Menos f de x, c, sobre h. Entonces tengo límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Eso es el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? ¿Y la derivada de una función constante? Sí, parto de eso. De ahí estoy partiendo, eso sí. Pero esto es límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? ¿Qué es esto? 0. Eso es 0. O sea, todavía no terminé de calcular el límite, que es lo que quiero hacer. Voy a hacer una aclaración. No surgió, pero probablemente alguno debe estar preguntándose, ¿no hay una indeterminación ahí? No. Acá tengo una fracción en la que el numerador es 0 y el denominador es h. Y h sí va a ser alguien que se va a ir acercando a 0, pero no es 0. Entonces 0 dividido un número, que 0 no es, será muy parecido a 0, pero no es 0. Si yo lo pongo en una calculadora y no creo, digo, 0 dividido h es 0. Entonces me queda calcular el límite cuando h tiende a 0 de esta constante. Es la propia constante. Digo, acá no hay una indeterminación. Para que haya una indeterminación que surge de hacer una división es porque el numerador y denominador, donde aparece la variable en los dos, son expresiones que van tendiendo a 0. Acá el numerador es 0. Y 0 dividido h es 0. Por lo tanto, acá recién lo demostré. Al momento de calcular la ley de la derivada y plantear el límite del cociente incremental, me queda 0. O sea que si yo, por ejemplo, ahora tengo que me dicen, tengo la función que es f de x igual a 1, yo ya sé que la derivada de f es 0. O si la función en vez de ser 1 es raíz de 13, constante, la derivada es 0. O la raíz de 13 al cubo. Si esto es una constante, la derivada de una constante es 0. ¿Estamos? Bueno, este ya les digo, es el que les demuestro y a partir de ahora yo les voy a empezar a presentar las reglas sin la demostración hoy. La segunda regla importante, y es de la cual yo les voy a presentar una demostración, es esta. Si n es un entero positivo, o sea, un número natural, lo que voy a poder probarles en el video es que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Habitualmente lo que decimos es el n pasa a multiplicar adelante y la potencia de la x se disminuye en una unidad. Por ejemplo, si yo tengo que derivar x a la cuarta, que muchas veces ponemos estas expresiones, la derivada de x a la cuarta es 4 por x al cubo. El 4 pasa a multiplicar adelante y la potencia de la x se disminuye en una unidad. Díganme ustedes si, por ejemplo, yo quiero derivar x a la 8. ¿Qué me queda? 8 por x a la 7. Sí. Una más, ya que estamos. X a la quinta, la quiero derivar. ¿Qué me da la derivada?
5x a la 4. Bueno, es simple, ¿no es cierto? Se lo voy a poder demostrar para que lo tengan para la teoría, pero ahora lo que me interesa, que es utilizarlo en lo que sigue, yo ya tendría una regla de derivación. Así que a partir de ahora, si alguien me pide derivar x a la cuarta, no tengo que hacer el límite del cociente incremental. Aplico esta regla y se termina. Ahora, esta regla es aún más poderosa, porque no solo vale para valores de n enteros positivos. Lo hacemos a propósito en este caso para n entero positivo porque hay una manera muy simple de demostrarlo en este caso. Pero se puede demostrar en un caso más general y poder decir esta versión, que es la versión general que decimos siempre, que es esta. La regla vale para cuando n, en realidad, es cualquier número real. Cualquiera. Entonces, por ejemplo, ustedes se acuerdan que nosotros trabajábamos con esa función k de x, que era raíz de x. La derivada nos había dado 1 sobre 2 raíz de x. La ley de la derivada era esto. Bueno, ahora, pero esta ley la tuvimos que hacer a partir del límite del cociente incremental. Hicimos todas las cuentas. Ahora lo puedo hacer mucho más rápido. Porque si ahora a esta función, en vez de escribirla así, la escribo como x a la 1/2, que no es más que otra manera disfrazada de escribir raíz de x, aplico esta fórmula. Fíjense, esto yo ya lo sé, ¿no? Pero fíjense que si yo apenas le cambio la presentación a la función, la derivada la voy a calcular haciendo esta presentación. Me dice, la potencia pasa a multiplicar adelante. Y la x queda elevada a la potencia que tenía menos 1. 1/2 menos 1. Esto no es más que hacer 1/2 acá adelante por x a la, ¿cuánto queda? 1/2 menos 1 es Menos 1/2. menos 1/2. ¿Qué sería escribir esto así? 1/2 por 1 sobre x a la 1/2. Para no dejar la potencia negativa. Y x a la 1/2 es raíz de x. O sea, exactamente esto. Otro, no sé. Supongamos que yo ahora tengo que derivar x a la 1/3. ¿Cuánto va a quedar la derivada de x a la 1/3? 1 sobre 3 por raíz de cúbica de x. No. Por x, Por x a la... 1/3. 1/3 menos 1. Eso. Tengo que seguir esta regla. Entonces resuelvo. 1/3 menos 1. Menos 1/3. Menos 2/3. Menos 2/3. Si lo quiero, no sé, escribir con una potencia que no sea negativa, ¿esto cómo lo puedo escribir? 1 sobre x a la 2/3. Bien. Y Papá. ¿Están ahí? Sí. No sé qué pasó. Bueno, ¿qué pasó? Se ve que no quiere escribir ahora. Bueno, decía, ya lo habíamos terminado, pero era buscarle la vuelta a seguir escribiendo versiones diferenciadas de lo mismo. Cuando tengo 1 sobre x a la 2/3, qué sé yo, puedo escribir como eso es raíz cúbica de x en el denominador, ¿no? Al cuadrado. Esa es otra opción también de seguir cambiándole el aspecto a la presentación de la derivada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya que pasó esto, vamos a tomar el momento justo para hacer el corte. En 10 minutos volvemos y yo acomodo esto. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, profe.